Hola a todos. Hoy les quiero compartir esta comparativa, o podríamos llamarlo reflexión, entre una mentalidad abundante y una limitante. Primero les quiero explicar a qué me refiero con una mentalidad abundante en el sentido espiritual. Una mentalidad abundante se fundamenta en una conciencia basada en el amor, una conciencia que unifica todo. Una conciencia que abraza todo y lo transmuta a una única energía y total, que es el todo, el amor, la conciencia universal. En esta mentalidad están todas aquellas personas que son conscientes de que no son seres separados, individuales o apartados de la unidad, del todo. Son personas que se consideran como parte de la unidad, como parte del todo. En esta conciencia, ellos saben que existe la verdadera riqueza, la verdadera abundancia ilimitada. Ellos han entendido que si son parte de un todo, son parte también de la abundancia que existe en esa conciencia universal, en esa unidad, en ese todo. Estas personas han entendido que si son uno con todo, son la misma abundancia, son la misma riqueza, tienen acceso y derecho a ella. Han entendido que la verdadera riqueza es ilimitada, es abundante y que no hay límites. Por otra parte, una conciencia limitada es aquella que se percibe como separada, como un ser único e individual apartado del todo. Prácticamente está basado en una conciencia del ego. Las personas que se identifican con una mentalidad limitada son personas que se consideran separadas, víctimas, apartadas o lejos de la unidad, separadas de Dios. Se sienten y perciben como seres individuales, separados del todo. Este tipo de mentalidad es el más común y es además alimentada por el sistema dominante. Ninguna mentalidad es mejor que otra. Cada persona está en un proceso, en un cambio de conciencia. Y si tú estás escuchando esto y te sentías limitado o separado de la unidad, víctima, hoy siembras una nueva perspectiva de una conciencia, unidad, donde eres uno con todo. Y no es casualidad que hoy escuches este audio. Quizás tu alma ha elegido el momento de ese cambio de conciencia, de ir de la conciencia basada en el ego, que es la separación limitada, a una conciencia basada en el amor, que es la unidad, que es el todo. Así que aquí les voy a enunciar algunas diferencias entre la mentalidad abundante y una limitante. Antes de escuchar, es importante que no te tomes nada personal, que estés abierta a recibir nuevas perspectivas o nuevas ideas. Quiero que me hagas saber en los comentarios con qué tipo de mentalidad te has identificado. Si te gusta el video, regálame un like y te invito a suscribirte. Mentalidad limitada. Crea una falsa ilusión de poder. Mentalidad abundante. Sus acciones se basan en el amor. Mentalidad limitada. Se sienten separadas. Mentalidad abundante. Sabe que es uno con todo. Mentalidad limitante. Se sacrifica, se esfuerza, trabaja duro por el dinero. Mentalidad abundante. Saben que existe la ley del menor esfuerzo. Mentalidad limitante. Compite. Mentalidad abundante. Saben que hay suficiente para todos. Mentalidad limitante. Piensan que el dinero es ilimitado, que la abundancia no existe o es ilimitada.
Mentalidad abundante. Saben que son parte de la unidad del todo, donde existe la verdadera riqueza, la verdadera abundancia y que es ilimitada y que tienen acceso a ella. Mentalidad limitada. Tienen miedo a perder, miedo a que se acabe su riqueza, miedo a perder dinero. Mentalidad abundante. Saben que tienen acceso a toda la riqueza, que es ilimitada, y saben que hay mucho más de ello. Mentalidad limitante. Tiene preocupaciones de dinero, creen que tienen que sacrificar su tiempo, que la única forma de conseguir dinero es sacrificándose por él, sacrificando su tiempo y con mucho esfuerzo. Una mentalidad abundante sabe que se puede tener dinero haciendo cosas sencillas, fáciles y sin mayor esfuerzo. Reconocen sus habilidades y se enfocan en aportar valor a los demás, pues saben que en el solucionar un problema a los demás, eso retribuirá a ella o a él económicamente y espiritualmente. Una mentalidad limitante se sacrifica, se siente víctima, se juzga a sí misma y se castiga. Una mentalidad abundante no juzga, no hay bueno ni malo, no hay culpables, solo experiencia. Reconoce su proceso de evolución, sabiendo que al final de todo es experiencia y que todo aporta a su mayor bien, a su expansión, a su proceso de evolución de su alma y a la de todos. Mentalidad limitada. Piensan en dinero como algo que les da poder o superioridad ante los demás. Mentalidad abundante. Usan su dinero no para sentirse superior, sino para vivir experiencias únicas que lo enriquezcan y que además contribuyan al bienestar de otros. Mentalidad limitante. Encuentran resistencia en su vida en lo que hacen. No hacen las cosas que quieren hacer, sino que hacen cosas por obligación o por deber. Mentalidad abundante. Sus acciones se basan en lo que les gusta hacer, en lo que les apasiona. Buscan la forma de convertir sus pasiones, talentos, en dinero. Buscan generar impacto. Mentalidad limitante. Piensan en el dinero como algo lineal, como algo limitado. Mentalidad abundante. Piensan en el dinero como algo exponencial e ilimitado. Mentalidad limitante. Culpan a otros de sus fracasos o triunfos. Mentalidad abundante. Entienden el proceso por el que están pasando y se someten a él. Sus fracasos y triunfos son resultados de sus propios procesos, de sus propias decisiones. Mentalidad limitante. Se alimentan mayormente de información irrelevante e innecesaria. Mentalidad abundante. Son responsables del manejo de su tiempo, de lo que escuchan, de lo que ven y aprenden. Hay muchas otras diferencias que podemos encontrar. Sin embargo, el propósito de este video es que tengan una perspectiva más clara de dónde se encuentran hoy y hacia dónde van. El cambio surge de adentro hacia afuera. Por esta razón, primero debemos ser conscientes de que somos uno con todo, y que al ser uno con todo, tenemos acceso a la riqueza universal e infinita. Recuerda, si sigues haciendo lo mismo que haces, tu vida seguirá siendo lo mismo. Si cambias algo en tu vida cambiará. Pero es importante que antes de tomar cualquier acción, te programes para ello. Siembres esa semilla de éxito, de abundancia en tu mente, pues todo lo que hoy eres es resultado de tus acciones del pasado. Y si lo que hoy eres no te gusta, cambia lo que estás sembrando en tu mente, en tu vida. Yo les voy a apoyar creando algunos audios en el canal secundario Paco Jarab, Afirmaciones y Meditación, para trabajar con diferentes aspectos de nuestra vida, sembrando semillas de éxito, de dinero, de amor
de abundancia y sanando heridas del pasado, también a través de meditaciones, terapias, afirmaciones y técnicas de reprogramación. Así que los invito a seguir ese canal. Gracias por ver el video, les mando un saludo y un abrazo para todos. Si te gustó el video, regálale un like y los invito a suscribirse.